la gerencia de proyectos de inteligencia artificial. Entonces, digamos que uno, pues, ¿quién pensaría? No, pero bueno, hay metodología para hacer eso. ¿Listo? Hay metodología para hacer eso. Y eso es de las, pues, puntos como más interesantes, ¿no? Que se enmarcan dentro de la certificación llamada CPMAI, que es Cognitive Project Management in AI Projects. O sea, todo lo que significa bueno, implementaciones, ¿no? De soluciones basadas en inteligencia artificial y machine learning, ¿sí? Para, pues, diferentes negocios. Entonces, diga, esto se va a tratar, vamos a tener dos temáticas aquí, listo, en este webinar, ¿no? Que otorga 1.5 PDUs, listo, a una temática que será esta, ¿no? Como esta primera gran introducción de esta certificación. Seguramente en otro evento tendremos algo más evolucionado también. Y bueno, tendremos el marco del plan carrera que siempre ya ahorita cerrando, ¿no? Esto que es, bueno, 2025 y proyectándonos todos ustedes, bueno, seguramente varios PMPs con sus PDUs por un lado, viendo a ver por dónde se proyectan, si mejor un lado de riesgos, bueno, de esta CPMI, un lado de PMO, bueno, todo lo que está pasando alrededor. Entonces también vamos a tener como ese contenido. Entonces, bueno, aquí, aquí para los que no me conocen, bueno, Andrés Sousa, listo, yo, bueno, soy fundador del Grupo Sousa Colombia, soy ingeniero civil, tengo una especialización y una maestría en gerencia de proyectos, bueno, actualmente les cuento que ando cursando un doctorado ya en gerencia de proyectos, no voy en curso con eso, y bueno, con temas pues también de certificación, básicamente pues 13 credenciales del PMI y 5 pues 13 que son del core y 5 pues que son no las pongo ahí como tan marcantes, pero pues también son significativas. Y bueno, como consultor en industrias de tecnología, oil and gas, bueno, consumo masivo y bueno, muchas cositas más por ahí. ¿Listo? Bueno, como siempre saben, ¿no? Yo este tipo de escenarios los arranco con este slide. Es cierto, todos los eventos siempre digo en el que nos duele, ¿listo? El que nos duele es súper importante porque es como entender un poco de contexto, ¿sí? Y empezar a entender lo que está pasando. Quizá esto a uno no le duela tanto, ¿no? En el sentido de que, pues no todos aquí quizá hemos tenido la oportunidad de estar interactuando directamente con proyectos basados en inteligencia artificial, pero pues en cierta manera, digamos que lo que propone en cierta forma es el PMI, es que te dice, oye, si tú eres líder de proyecto y sabes todo lo que está pasando hoy por hoy, pues ten en cuenta que esto está diseñado para todas las personas. No estás aprendiendo a todo el tema técnico que hay detrás, sino estás aprendiendo gestión de proyectos de IA. Entonces, y sabemos todo lo que viene. Entonces vamos a ver algunas cosas que dice esta certificación. Por un lado, miren algunas estadísticas interesantes. O sea, más del 80% de proyectos de IA fallan. Mira eso, ¿no? Entonces se ha reportado consistentemente que entre el 70 y 85% de los proyectos de IA no llegan a producción o no generan valor. O sea, hay mucha inversión, dice poca implementación efectiva y se quedan muchas veces en prototipos o en laboratorios. Ya vamos a ver por qué, ¿no? O sea, ¿qué pasa detrás de todo esto? La IA se trata como un proyecto de software tradicional. Sí, entonces mientras entiendes, ¿no? Un poco el tema de, uno dice, bueno, utiliza un marco de Scrum o un marco de Ágil, cualquiera. Utilizamos, bueno, cualquier tipo de concepto, XP y lo que sea. Pero entonces estamos viendo, ¿no? Definitivamente que esto es muy diferente, ¿no? Yo no puedo tratar un software tradicional, el desarrollo, un proyecto de aplicaciones, por ejemplo, versus un proyecto de IA. No, definitivamente son bastante diferentes, ¿no? Y vamos a empezar a entender, ¿no? Algunos elementos, ¿no? Por un lado, digamos que, claro, a nivel de aplicaciones y todo este tipo de cosas, hables que trabaja sobre un mundo de requerimientos, tiene soluciones que regularmente son absolutas, ¿sí? Son absolutas, o sea, basadas en requerimientos y tú tratas de atender requerimientos con criterios de aceptación, incluso desde el marco constructivo para poderla generar. Y vas generando ciertas funcionalidades de manera incremental. Pero regularmente, claro, el éxito quizá depende en gran parte del desempeño de una funcionalidad, sí, pero quizá no tanto del outcome o la salida o la decisión que se toma muchas veces sobre eso. Yo puedo tener una funcionalidad que está bien, pero por otro lado, pues
cuando uno habla de proyectos de inteligencia artificial, sabiendo que por lo menos el 80% de los esfuerzos que hay detrás de estos proyectos son basados en toda la ingeniería pues, de datos que hay detrás. Sí, todo lo que tiene que ver en gran parte, ¿no? Pues, con la recolección, con el consumo, con la gestión, con la limpieza, o que de esa información, pues un tratamiento un poco diferente, sobre todo porque los datos se van regenerando, son datos que siempre son datos vivos, ¿ok? Son datos completamente vivos. Entonces, pues no puedo emplear, si me entiendes, el mismo concepto, ¿no? De gestión de proyectos cuando tienes un approach de gestión un poco más dinámico o muchísimo más dinámico, ¿ok? En este sentido. Dicen modelos que funcionan en el laboratorio, pero no en la realidad, ¿no? Y dice, el 50% de los modelos fallan al ser desplegados por falta de robustez ante datos reales, ¿ok? O sea, buenas métricas offline, pero malos resultados en producción. Y muchas veces nos quedamos a veces en MVPs, ¿no? Y lo que pasa es que el MVP quizá está basado, ¿no? Uno podría decir, ¿no? En modelos de caso, o casos de uso, casos de estudio, ¿no es cierto? Que no necesariamente son casos realmente del mundo real. Sí, entonces realmente un proyecto de inteligencia artificial es un bebé que lo tienes que llevar de la mano, ¿sí? No es como una funcionalidad que la tienes y empiece, despliegue y hágale, ¿sí me entiendes? Es un tema totalmente distinto. Entonces, cuando tú le das de comer, ¿sí me entiendes? Pues alimentos que no son los que son, pues lo educas mal, ¿cierto? Es lo mismo que pasa, ¿no? Entonces, cuando al niño lo educas, no le das pues esos valores, no le das estas cosas, pues eso mismo que es lo que él recibe, pues es lo que va a generar. Entonces, si no lo entrenas como debe ser, pues efectivamente lo que vas a generar es un modelo de inteligencia artificial que realmente no va a ser capaz de generar valor con data que sea de calidad, cantidad y buena oportunidad. No hay claridad sobre el manejo o sobre el problema de negocio. Esto es sumamente común. Sí, o sea, básicamente el 15% de las iniciativas de ella tienen un caso de uso claro y alineado con objetivos estratégicos. Pero no siempre, dice, se trabaja en soluciones brillantes pero inútiles para el negocio. No, entonces a veces, como que dice, al final del día lo que realmente quieres es el outcome, ¿cierto? Lo que hemos dicho, tú quieres generar valor. Entonces tú quieres disminuir el número de pasos de un proceso, tú quieres buscar soluciones de pronto automatizadas un poco más inteligentes, pero ¿cuál es la razón de ser, no? Al final, pues quieres reducir tus costos, tienes que aumentar la velocidad de respuesta a tus clientes, quieres de alguna forma customizar los servicios que estás presentando porque hoy por hoy eso es lo que ocurre, necesitas soluciones, productos o servicios básicamente a la medida de la gente, necesitas atención 7 por 24, necesitas todos los marcos totalmente on demand a consumo, entonces eso hace que el tema tenga que recurrir realmente a sistemas inteligentes. O sea, diferentes a sistemas basados en reglas, ¿no? Por ejemplo, qué sé yo, un chatbot pues tradicional donde tú ponga uno y pues me manda acá, acá, acá y ya está predeterminado. Sí, entonces eso para llegar allá, evidentemente, pues muchas veces pues se puede estar dimensionando, ¿no? De una forma equivocada si no tienes claridad, ¿ok? De por qué usar IA. O sea, no todo realmente se soluciona con IA. Esa es parte de los mensajes. Falta de datos adecuados o de calidad. O sea, el 80% del esfuerzo en IA, en proyectos de IA, son principalmente preparación, limpieza y calidad de datos. O sea, los proyectos de IA principalmente tienen que venir, lo vamos a ver ahora más adelante. Básicamente, el modelo del CPMI, ok, está basado en dos componentes. ¿Listo? El primero, basado en un componente metodológico ya existente y que proviene de algo llamado minería de datos, o que se llama CRISP-DM, ¿no es cierto? Que pues tiene un ciclo de vida, no para trabajar la data, ¿no? Entonces, desde la data, desde el entendimiento, desde lo que es la preparación, de lo que es el modelo, la evaluación, el despliegue, la operacionalización. Sí, entonces digamos que existen una metodología por ahí detrás, ok, entonces eso hace que sea pues prácticamente el 80% de los esfuerzos. Sí, el resto claramente tiene que ver con arquitecturas de integración y pues obviamente esto es un proyecto que trasciende muchísimo más allá del proyecto tradicional de entregar una funcionalidad y me voy, sino que realmente pues la data es una data viva y pues por eso hablamos de algo llamado Data Ops o Data Ops, ¿no? Como DevOps, no DevOps, sino Data Ops, ¿no? O sea, un mundo que entrega o que se orienta mucho a las operaciones.
Entonces, claro, hay una cantidad de riesgos, ¿no? Que hay que trabajar, ¿no? Por ejemplo, digamos que los datos muchas veces son insuficientes, datos incompletos, o esto que llamaremos más adelante, ¿no? Como quien dice, lo llama bias, ¿no? Le dice el PMI, o sesgos, ¿sí? Sesgos en la data. Entonces, muchos de los sesgos son inherentes, ¿ok? Son inherentes y propios, digamos que la data de quién viene, dice uno. No, pues la data viene del humano. Y el humano por sí ya tiene en cierta forma un sesgo inherente. Si tú ya realmente tienes prejuicios de entrada para tomar decisiones, ya tienes prejuicios. Sí, y realmente las decisiones a veces ya tú ya estás seteado hacia una decisión por más de que a veces te digan mil cosas, ¿no? Entonces eso ocurre. Y esa es data, y es data que uno mismo produce, ¿ok? Y tu propio sistema, ¿no es cierto?, se está alimentando de esos sesgos, ¿ok? En la información. No se considera la ética o el sesgo desde el inicio. Muy importante este tema de ética y vamos a hablar un poco de eso, ¿no? Dice el 75% de los proyectos analizados tenían riesgos éticos no gestionados. La IA puede amplificar la discriminación, perder la confianza en el usuario, dañar mucho la reputación. Entonces, cuando no tienes temas de transparencia, cuando no tienes temas de accountability o temas de responsabilidades, no, cuando tienes dilemas éticos muy fuertes ahí detrás, pues definitivamente hay muchas consecuencias, ¿no? Por un lado, pues pérdida de confianza y bueno, por eso es que a veces estos modelos se pueden quedar ahí, ¿no es cierto? Sin progresar. Entonces, un poco de esos antecedentes nos llevan a todos a pensar, bueno, ¿por qué entonces CPMI? Sí, o sea, ¿por qué razón? ¿No? Entonces, pues lo primero que uno tiene que entender es decir, bueno, porque los retos, dice aquí, de la gestión, ¿no? De los diferentes proyectos de IA, pues son reales. O sea, tenemos hoy por hoy estadísticas que dicen que el 72% de las empresas usan IA de cualquier manera. Sí, o sea, usan inteligencia artificial. Pero sabemos que más del 80% de los proyectos de IA no llegan a producción. ¿Sí? Y solo el 20% de los modelos desplegados generan valor sostenible. O sea, ¿por qué? Pues porque además tenemos una falta de alineación entre el negocio, los datos y la tecnología. ¿No? O sea, esto es obviamente una de las realidades, ¿no? Que ya estamos viendo desde el CPMI con una necesidad. Entonces, ¿qué entregamos nosotros? Se entrega, dice aquí CPMI, ¿no? Te entrega una respuesta estructurada y neutral, ¿no? ¿Qué significa esto estructurado? O sea, hay una metodología. O sea, CPMI es un híbrido. Ok, un híbrido, ok, entre una agilidad, un modelo ágil adaptado, ok, no un modelo de Scrum, no un modelo, no, digamos, orientado al desarrollo de aplicaciones y todas esas cosas, sino un modelo ágil adaptado, ok, a pues proyectos de ciencia de datos y todo este tipo de cosas, más, ¿no es cierto?, metodología de ciencia de datos, como este CRISP-DM, ¿no es cierto?, este CRISP-DM, que tiene un ciclo de vida detrás, ¿ok? O sea, es un mix, ¿no? De varios elementos. Ya vamos a ver otros elementos más. ¿Listo? Entonces, esta metodología aborda todo el ciclo de vida de los proyectos de AI, ¿cierto? Y tiene pues también pues enfoques multidisciplinarios que involucran no solamente pues a nuestros roles tradicionales de un proyecto ágil, sino quizá tienes ahora no solamente tienes product owners, sino tienes realmente data product owners, ¿no es cierto? O sea, personas ya que realmente tienen, ¿no?, un manejo de datos, del ciclo de vida del dato desde perspectiva del negocio, ¿sí? Así como científicos de datos y otros equipos, ¿no es cierto?, que van trabajando por acá. Entonces, esta metodología, digamos que empieza a establecerte roles, ¿ok? Empieza a establecerte ciclo de vida, ¿ok? Establece la manera, el way of working de trabajar. ¿Ok? Entonces, haz de cuenta que dentro de este framework o este marco de trabajo, que es una estructura de fases, tenemos actividades genéricas, actividades especializadas y una serie de entregables que van ahí detrás. Pero son totalmente customizados porque dentro de la misma AI y proyectos de AI hay diversidad. ¿Sí me entiendes? Además, hay diversidad ahí adentro. Entonces, es una metodología adaptativa. ¿Ok? Adaptativa. Pues una certificación para el presente y definitivamente para el futuro. Sí, definitivamente para el futuro. O sea, pues ya reconocida globalmente, ¿no? Por el PMI, es flexible, aplicable a cualquier industria y tecnología ideal
para profesionales que buscan liderar incluso transformaciones basadas en inteligencia artificial. O sea, hoy estás pensando en proyectos de transformación digital o cualquier tipo de cosa, pues que emplee este tipo de soluciones. Entonces el PMI te dice, ok, requerimientos de elegibilidad en gran parte. Dice, no todos, todo el mundo. Usted hace proyectos, usted trabaja en empresa, usted está, sí. No, está inmerso en esto, claro, pues de una u otra manera estamos totalmente, directamente asociados con este tipo de cosas. Entonces no tienes que tener ningún perfil específico, no debe ser PMP, no debe ser nada, ¿sí me entiendes? O sea, esto es un método de alguna forma, como una burbujita ahí, ¿no? Que evidentemente pues trabaja marcos de agilidad, otro tipo de cosas, pero pues que cualquier persona puede optar por este proceso, ¿ok? Cualquier persona. Entonces, digamos que visto así, dice aquí, no necesitas ser experto en inteligencia artificial, ¿sí me entiendes? Para eso, acuérdate que nosotros hacemos en gerencia de proyectos, hacemos gestión de proyectos, ¿sí me entiendes? Si tú tratas de gestionar y optimizar cadenas de valor, ¿ok? Tú tratas de coordinar equipos, tratas de direccionar riesgos, incidencias y cambios asociados a qué? Pues al ciclo de vida del dato, ¿ok? Entonces tienes unos roles, tienes otros equipos, si me entiendes, que son un poco diferentes, un comportamiento de ciclo de vida altísimamente iterativo, tanto dentro de una fase como con otras fases dentro del modelo, ¿ok? O metodología de inteligencia artificial o desarrollo de proyectos de inteligencia artificial. Lo que me interesa es entender eso. Sí, porque como somos líderes de cadenas de valor, ok, tu intención es garantizar eficiencia, tu intención es garantizar, ¿no? Pues una solución que realmente aporte valor, conectar negocio, ok, conectar equipos, conectar sistemas, conectar insumos y orquestar, evidentemente, esto para lograr el outcome, ok, que nosotros realmente estamos buscando. Claro, entonces, si uno lo ve, pensemos en diferentes perspectivas. ¿Ok? Pensemos en la perspectiva del cliente. ¿Qué quieren hoy por hoy, ¿no es cierto? Los clientes, ¿sí? ¿Qué quiere una persona hoy? Nosotros, ¿no? Consumidores. ¿Sí? ¿Qué queremos los consumidores? ¿Quiere servicios 24/7 sin interrupciones? ¿Sí? O sea, quiere servicios 24/7 sin interrupciones. O sea, yo quiero escribir ya, ¿no es cierto? Ya en este momento, ¿sí me entiendes? Pero yo quiero una respuesta ya, ¿cierto? O no siempre la típica respuesta de marque uno para cualquier cosa, marque dos y tal, ¿no es cierto? Entonces un modelo basado en regla donde ya lo tienes claro y uno ya sabe que te está contestando una máquina, no, basado en una regla, ¿no? Entonces buscan productos y experiencias personalizadas, adaptadas a sus gustos, ¿sí? Hoy tú quieres una solución que te sirva a ti. Sí, ya no es como el mundo de antes, ¿no? Que uno tenía ya tenías tú tu portafolio, mira, este es lo que yo tengo y pues tú adáptate a eso que yo tengo. Hoy eso no pasa ya. O sea, cada cliente, cada consumidor, ¿no es cierto? O sea, tiene sus propias preferencias, sus propias definiciones de valor, sus propios intereses, con tanta diversidad que hoy por hoy tenemos. Esperan interacciones fáciles, intuitivas y sin fricción, todo lo que sea sencillo, ¿sí me entiendes? Lo fácil, ya, lo fácil. No, no quiero leer tanto, yo no quiero, no, quiero ser práctico, no, o sea, necesito respuestas prácticas, al grano y objetivas, que me respondan lo que estoy preguntando, mejor dicho, ¿sí? Desean ser siempre conectados con sus familias, amigos y comunidades, ¿sí? O sea, deseo mantener todavía eso. Y lo más difícil de todo, no toleran errores, ¿sí? O sea, ya los clientes no toleran errores, ya no toleran equivocaciones, ya la gente no se aguanta eso, ¿sí? Porque sabes que hay una infinidad de soluciones, una infinidad de cosas y cada vez uno es más y más y más exigente con los tiempos de respuesta, con la calidad del servicio, ¿no? Con el producto final, con lo que tú estás buscando. Eso quiere uno como consumidor. Ahora, ¿qué quieren las empresas? Las empresas quieren reducir costos y mejorar eficiencias operativas. Necesitan automatizar procesos repetitivos y evitar el desgaste de talento, ¿no? O sea, digamos que uno llama, ¿no? Como low, en cierto modo, es como un low level cognitive, no task, que son tareas que no implican
¿sí? Un alto nivel cognitivo, ¿no es cierto? Para una decisión, ¿no? Entre comillas, un alto nivel de inteligencia, ¿no? Así, ¿sí? Entonces, esas tareas que son fáciles de usar, que no se implican tanto riesgo, ¿sí me entiendes? Pues, o sea, esa gente, en lugar de estar haciendo eso, yo podría estar haciendo otras cosas. Entonces, lo interesante de estos proyectos de IA, ahorita vamos a hablar de eso, ¿no? Y es que, pues hay temores, ¿no? Hay temores, digamos, hay temores emocionales, ¿sí? Y hay temores racionales, ¿ok? De entre los temores emocionales, uno dice, bueno, o sea, uno ve la película, pues, de Terminator, ¿sí? Te dice, esto es lo que va a pasar. Van a llegar las máquinas y se van a adueñar del mundo, ¿no? Va a perder mi trabajo, la IA me va a dejar sin trabajo, ¿ok? Entonces, ¿qué puede pasar? Definitivamente esas tareas hoy por hoy, ¿no? Que tienen un nivel bajo, ¿no es cierto?, cognitivo, probablemente sí. Entonces, posiblemente eso derive a, claro, a personas pues que no se van a requerir. Pero asimismo se van a requerir otros roles distintos, ¿cierto? Otros roles diferentes. Entonces, pues bueno, hace parte de todo este ejercicio. Requieren decisiones más rápidas y basadas en datos. Buscan aumentar la interacción con sus clientes y elevar la fidelización. No, total, sí. Pueden seguir invirtiendo en IA que no entrega valor tangible. No pueden seguir. No quiero seguir invirtiendo en soluciones de inteligencia artificial que no genere valor tangible. ¿Ok? Entonces, digamos que dado este tipo de cosas, pues uno empieza a decir, ok, ¿qué está ocurriendo acá? Entonces, ¿qué se necesita para lo que quieren? Necesita un sistema inteligente. Eso es lo que necesita. Sí. Entonces, cuando uno habla de la palabra en cierta forma, ¿no? Como inteligencia tiene que ver con un modelo de las tres P's, ¿no? Tres P's aquí, ¿cierto? Aquí digo P1, P2 y P3. Cuando hablas de inteligencia, solamente inteligencia. No, la primera P hablamos de percepción, ¿sí? Percepción, ¿sí? La segunda P, en cierta forma, tiene que ver acá como con planeación, digámoslo así, ¿no? Y esta P del centro tiene que ver con predicción. Entonces, percepción, predicción y planeación, ¿sí? Son los modelos, pues es lo que hace uno, ¿sí me entienden? Cuando uno dice percepción, es entender tu entorno, ¿ok? Yo entiendo mi entorno, entiendo la información que me rodea. Esa es mi percepción. Ahora, en función de la percepción, yo recibo esa percepción, ¿cierto? Y puedo predecir. Entonces, la inteligencia tiene que ver con tomar esto y entender la cantidad de alternativas que yo puedo llevar a cabo en función de lo que yo percibo. Entonces, en función de lo que yo percibo, pues yo puedo predecir. Entonces, esto es lo que podría llegar a pasar, sí, ¿no es cierto? Entonces, actúo y defino vías de acceso. Y la planeación, pues, es conducir un trabajo, ¿no? Orientado quizá a un marco muy problem solving para poder realmente seleccionar lo que yo busco y que sea el mejor, quizá el mejor atributo de solución que puedo yo obtener. Entonces, ¿qué tiene que tener un sistema inteligente? Pues esas tres P's, ¿sí? Tiene que tener percepción, ¿sí? Tiene que tener predicción, ¿ok? Y tiene que tener planeación, ¿sí? Entonces, ¿qué significa ser inteligente? Pues eso va a mejorar, ¿no? Todo lo que es autoservicio, alto grado de customización, aumento de eficiencia, entrega más rápido, decisiones informadas. ¿Ok? Entonces esto reduce pues finalmente, oye, siempre tienes que estar disponible, always on demand, en cualquier momento, ¿cierto? Y acceso instantáneo, o sea, necesito responder rápido, ¿no es cierto? Con oportunidad. ¿Ok? Entonces, dado ese contexto, ¿ok? Que ya estamos de alguna forma interiorizando, ¿no es cierto? De cómo es que viene este tema de CPMI y todo esto. Entonces dice, es una metodología, ¿ok? Para gestionar proyectos que incluyen inteligencia artificial, aprendizaje automático, todos los temas de machine learning, analítica basada en datos, automatización inteligente y aspectos cognitivos de los sistemas de inteligencia artificial. O sea, es una metodología,
O sea, esto, contrario a lo que es el PMBOK o contrario a lo que es el PMP, contrario a las demás certificaciones, esto sí es una metodología. ¿Ok? Y cuando te hablan de metodología, pues realmente es como una especie de una receta adaptativa, en este caso. O sea, un conjunto de herramientas, conjunto de etapas, de pasos, de terminología, ¿no? Que te llevan a ti realmente a gestionar cualquier proyecto de este tipo. No todos los proyectos de IA son los mismos. Ahora, eso es difícil, ¿no? Porque uno dice, bueno, pues cuando uno dice, bueno, yo hago proyectos de desarrollo de software. Entonces, bueno, listo, levanta historias de usuario, refine la historia, haga sprint planning, haga un backlog, entonces haga todo eso. Y quizá la mayoría de proyectos de desarrollo pues están dedicados a entregar funcionalidad. Entonces, una funcionalidad pues al final del día sigue el mismo derratero. No, entonces yo, claro, yo hago análisis, yo hago recopilo requerimientos, hago análisis, hago modelación, hago desarrollo, no, hago pruebas, hago despliegue, hago transición, bueno, todo eso. Como que todo sigue el mismo patrón de todos modos, ¿sí? Pero acá, digamos, al tener la data, ¿no? Y al tener diferentes soluciones de inteligencia artificial, ¿sí? Pues entonces tengo que entender primero como que cuáles son esos tipos, ¿no es cierto?, de soluciones. Entonces el CPMAI se integra principalmente en mi concepto, listo, principalmente en cuatro elementos, mira. ¿Ok? Lo primero que tienes que pensar es en los 7 patrones de inteligencia artificial que hoy por hoy pues están definidos. ¿Ok? Y 7 patrones tendrán que ver con todo lo que existe alrededor de eso, ¿no? Es decir, bueno, tienes soluciones asociadas al marco de conversación, tienes soluciones de reconocimiento, ok, tienes soluciones orientadas al problem solving, encontrar el mejor camino a punta de prueba y error, tienes soluciones altamente predictivas basados en datos, o sea, basado en los datos históricos, intentas predecir modelos, ¿no es cierto?, diferentes, o tienes soluciones que se basan en encontrar patrones y anomalías. Sí, entonces en una gran cantidad de data, pues sí, lo que podría tener la DIAN, ¿cierto? Me encuentro un ánimo, no, este está rarito, ¿no? En un volumen de data gigante, sí, entonces pues son múltiples, ¿no? Modelos. Además de pues los sistemas totalmente automatizados, carros inteligentes, ¿no? Todo este tipo de cosas. Entonces hay diferentes soluciones o patrones de inteligencia artificial. Patrones que incluso se combinan entre sí para formar aplicaciones, ¿cierto? Soluciones integradas que involucren múltiples patrones de IA, ¿ok? Que puedes tener para lo que estás buscando. Segundo, usamos un marco confiable, no dice, digamos, el PBI le llama Comprehensive and Trustworthy AI Framework, ¿no? O sea, te dice un marco comprensible para conducir 3 elementos sumamente importantes. Yo necesito conducir finalmente la ética, ¿sí? Necesito conducir la responsabilidad, necesito conducir la transparencia, necesito conducir el governance o el gobierno y todo lo que significa el entendimiento y la transparencia, digamos, en el modelo como tal. Entonces esa va como un poco a lidiar con todos esos miedos éticos, miedos racionales, miedos emocionales, temas de gobernanza, temas de leyes, protección de datos, bueno, una cantidad de cosas. O sea, es un paquete de requerimientos, ¿sí me entienden?, que yo debería tener claros si quieres pensar en una solución de IA. Todos hemos visto hoy por hoy, ¿cierto? Temas de fraudes a partir de inteligencia artificial. ¿Sí? Entonces, cuando vas a hacer algo de eso, tienes que pensar mucho en esa parte. Tienes, claro, metodología, el mix entre lo que es el Agile, ¿ok? For AI Projects, ¿listo? Y por otro lado, bueno, pues la metodología, no, de gerencia de proyectos para proyectos de datos o basados en datos que vienen de marcos de minerías de datos desde el año 1999, que es este método que se llama CRISP-DIE o DM. Entonces hablemos un poquito, ¿no?, de esto que hay aquí detrás. Listo, entonces por un lado, pues tenemos, voy a pasarme un poco, ¿no?, de alto nivel. Entonces tienes elementos, pues aquí están algunos de los 7 ¿sí? Entonces tienes, claro, patrones orientados a conversación e interacción humana, ¿sí? Por ejemplo, los modelos de chatbots y todo ese tipo de cosas que aprenden a través de los propios datos hasta que lo vuelvas, ¿no?, un poquito más
humano, patrones de reconocimiento, o sea, máquinas que son capaces de reconocer data no estructurada, entre ellos imágenes, voces, escritos a mano, ¿no? Caras, gestos y todo eso. Tienes análisis predictivos, ¿no? Entonces, todos los datos que te permiten quizá entrar a hacer, o sea, hacer una prevención, ¿no es cierto? Los outcomes dice detección de fraudes, predicción de precios, predicción de riesgos, ¿ok? Estos que son goals driven, ¿no? Systems que son principalmente objetivos o soluciones iterativas para encontrar siempre el mejor camino, por ejemplo, el Waze, ¿sí? O esto que dice hiperpersonalización, ¿no? Entonces, cómo en función del comportamiento, ¿cierto? Lo que uno llama, ¿no? Por ejemplo, en una, qué sé yo, en un Instagram o cosas de esas que te empiezan a botar a ti información, pues esa es hiperpersonalización, ¿no? Digamos que el algoritmo que uno dice, pues me empieza a mí a botar cosas, sí, finalmente por todo tu comportamiento. Sistemas autónomos. Sí, los vehículos ahorita, estamos hablando de Tesla y todo ese tipo de cosas, ¿no? Totalmente autónomos, o la superinteligencia quizá haya llamada. Patrones y anomalías, la que yo les decía. ¿Sí? Entonces, cómo yo puedo efectivamente en grandes volúmenes de datos entender lo que realmente son patrones, lo que son comportamientos, ¿no? Realmente orientados por un segmento o por un clúster y ese tipo de outliers que uno puede entender en los datos. Si esos outliers que necesitan un tratamiento quizá diferente, ¿no? Pues pueden ser elementos muy, muy importantes. Entonces, mira, por ejemplo, mantenimiento predictivo de una maquinaria, ¿sí? Detección temprana de enfermedades a partir de análisis de imágenes médicas, ¿ok? O datos clínicos, pues son obviamente grandes y grandes soluciones que implican todo esto. Entonces, eso por ese lado. Ahora, las aplicaciones que emplea AI combinan más de un patrón, mira. Sí, combinan más de un patrón, uno, dos, tres, ¿cierto? Y entienden efectivamente, pues si tú entiendes el alcance de lo que quieres hacer, de tu propio outcome, realmente pues vas a tener el entendimiento de qué patrones de IA son los que tienes que elegir, ¿ok? Principalmente para dimensionar en gran parte el alcance de todo lo que nosotros vamos a manejar en estos proyectos. Por otro lado, entonces tenemos este marco, ¿cierto? Que nos habla principalmente de 5 capas que nos lleva a nosotros a conducir los temores emocionales y los temores racionales. Entonces tienes que tener documentación de requerimientos, ¿ok? Asociados a lidiar con los dilemas éticos que se pueden presentar, ¿sí? O sea, donde se documenten con claridad valores, principios o tecnologías para guiar la conducta moral, dice aquí, en el uso de tecnologías que implican inteligencia artificial, ¿sí? Pensar y cómo aseguro que el sistema o que la máquina realmente beneficia a la humanidad, ¿sí? Asegurar que las máquinas no hacen daño a los humanos, ¿sí? O sea, Terminator, ¿sí? Prevenir el uso de IA, ¿no es cierto?, para cometer fraudes, minimizar impactos negativos, pues, en la disrupción que se va a presentar en los trabajos y todo eso que se viene presentando. Entonces, ¿cómo yo, pues, gestiono todo esto desde lo ético? Desde la responsabilidad, pues esta responsabilidad tiene que ver con el cumplimiento con los límites, ¿sí? Y los límites pues se asocian a decir, bueno, o sea, ¿quién se hace? Oiga, pues este sistema es seguro, protege el nivel de confianza, la responsabilidad del humano, ¿sí? O sea, dentro de soluciones de inteligencia artificial, así no puedo simplemente pensar en que, bueno, voto esto y a ver qué me dicen, ¿no es cierto? Definitivamente no. ¿Qué me dicen de la privacidad? Sí, entonces aquí hay algo llamado algorithmic discrimination, como discriminación algorítmica, ¿no? Derivada de un fenómeno que tiene que ver con los sesgos en la información. Entonces, en la medida en que tienes información o data sesgada, pues se te da algo llamado discriminación algorítmica, ¿cierto? Que es esa tendencia a llevar las decisiones basadas en sesgos de datos. Entonces tienes que pensar en responsabilidades detrás, tienes que ponerle marcos de validación a esto. ¿Sí? Para eliminar o gestionar los sesgos. Lo cierto es que los sesgos en la data pues no van a poder ser eliminadas en lo absoluto, pues porque vienen del humano. Y sabemos que el humano ya tiene sesgo inherente por sí. Sí, pero ¿cómo realmente ejerces responsabilidad detrás de, ¿no es cierto?, asegurar esos marcos de validación y preservación? El tema de la IA transparente, entonces proporcionar visibilidad. Digamos que en esto, sabiendo, hay algo aquí, un efecto llamado black box, ¿no? Entonces el concepto de black box que le llaman aquí principalmente,
pues asocia que uno no sabe realmente cómo la IA llegó a una solución, ¿sí? Entonces, si tú no sabes cómo llegó a una solución, pues ¿cómo puedes realmente confiar en la solución? Entonces, el principio de transparencia, ¿no? Incluye, en cierta manera, requerimientos, ¿ok? Asociados a cómo garantizar transparencia desde los datos, desde las fuentes, desde el mantenimiento de la data, desde la gestión de la data, ¿ok? Desde la fórmula, desde el modelo, desde el algoritmo, desde toda la cadena de valor de la solución, ¿sí? Para lograr, efectivamente, lograr, pues, aumentar esa transparencia. Ahora, gobierno enmarca los tres. Enmarca ética, enmarca responsabilidad, enmarca transparencia. Entonces, gobierno tiene que ver con, claro, hablar de controles, hablar de marcos de auditoría, ¿sí me entiendes? Hablar de personas y responsabilidades detrás, ¿sí? Para ver cómo evitas, pues, toda esa cantidad de riesgos, ¿no es cierto?, asociados al uso, ¿no? En gran parte al mantenimiento, al outcome, pues, que esto va a generar. Eso es como un bebé, ¿no? Es como un niño, hagan de cuenta, ¿no? Pues yo, sí, yo no puede ser, pues un bebé nace, ¿cierto? Y el bebé, pues, lo empiezas a educar, después tiene 7 años, después tiene 12, le llega la adolescencia, entonces si coge malos pasos y se llena de información de malos pasos, pues de pronto se desvía, ¿sí me entiendes? ¿Cómo tú garantizas con gobierno, ¿no? Que ese bebé, que ese niño, ¿no? Realmente trate de seguir los límites, las leyes, ¿no es cierto?, que hay que asegurar para que se garantice la ética, la responsabilidad y la transparencia. ¿Sí? Y esto que se llama, ¿no? Una IA explicable y interpretable, pues que tiene que ver un poco, ¿no? Con toda esa gestión de los black boxes y ver cómo, pues, aseguras, pues, transparencia radical en ese tipo de modelos. Si quieres generar confianza, ¿no? En tu modelo, pues asegura que tu modelo sea entendible y explicable. Entonces, esto dentro de la metodología del CPMAI, pues se estructura, ¿no? A partir de requerimientos, a través de tareas, si me entiendes, que tratan de soportar este tipo de ejercicios. Ahora, claro, si hablas de marcos de ágil, entonces, por ejemplo, aquí, el otro principio, ¿no? El otro elemento, ya vamos dos, ahorita vamos al tercero. Entonces, mira que los proyectos de IA requieren una forma modificada del marco de ágil. ¿Sí? O sea, cuando tú hablas de pronto comparando proyectos basados en datos frente a proyectos de aplicaciones tipo software, pues sabes, aquí hay un comparativo, mira. Sí, entonces la naturaleza del producto es, ok, esta es más exploratoria e incierta, porque la data es viva, la data es dinámica, ¿no? Y la data no hay nada que garantice de alguna forma, ¿no? Que yo, pues ya es algo determinístico, no es determinística. ¿Sí? En cambio acá, pues sí es determinística y funcional. Si por más de que trabaje, tú generas sprints y esa iteración quiere ser lo más perfecta porque quieres hacer un alcance de solución de esa iteración que quieres generar, entonces aterrizas definition of done a través de requerimientos funcionales, no funcionales, entonces llegas, diseñas, desarrollas pruebas, lo pongo a prueba, pum, ¿me sirve o no me sirve? Sirve la funcionalidad, o sea, la funcionalidad es tangible, digámoslo así. La función en sí es tangible, ¿no? Es viva, ¿no? Se puede comprobar muy fácilmente. Definición de éxito, pues precisión del modelo, pues el valor de negocio que generas. Esa es la definición de éxito. Quizá cada uno dice, bueno, una funcionalidad completa, una función usable, además de que siempre, obviamente, en todos los proyectos estamos hablando de valor. Pero éxito en perspectiva del proyecto en sí, ¿no? O sea, el proyecto en sí no puede estar generando sus funcionalidades, logra sus desarrollos, cumple sus requerimientos. Dependencia de datos, pues esto es absolutamente crítico. 80% es basado en datos de los proyectos de IA. Ahora acá pues es baja, ¿no? Porque los datos de la aplicación no afectan la funcionalidad, mira. ¿Sí? Validación de producto, métricas estadísticas, validación de negocio, que hay pruebas funcionales y aceptación de usuario. Entonces haces un MVP, lo pones a probar, ¿sí? Pones a prueba el MVP, salió bien, listo, mándela. Ya despliegue, ¿no? ¿Por qué? Porque está determinada. Viste que la funcionalidad sí funcionó, ¿cierto? Funcionó para lo que sea. Ah, listo, ya está determinada. ¿Sí me entiendes? Entonces es determinada. Difíciles de determinar en términos de estimaciones, pues si no tienes claridad de datos, imagínate que es el insumo,
pues ese argumento, pues, y toda esa ciencia de datos que hay detrás, la minería de datos, no, todo eso es indeterminable en gran parte, no es fácil de estimar. Sí, entonces acá pues uno habla de estimaciones iterativas basadas en principios de elaboración progresiva, ¿no? Es como que la tienes más clara, listo, siempre es de alto nivel y lo vas refinando, pero bueno, pero tienes maneras. Entonces utilizas Planning Poker o cualquier tipo de cosa. Y tienes enfoques, ¿no? Entonces aquí hablas de Scrum, hablas de SAFe, de SAFe, de DevOps, de agilidad tradicional, todo eso, y aquí vamos a hablar de una agilidad un poco más adaptada, ¿ok? De cómo opera. Entonces, claro, pues uno diría, no es solo ágil, es ágil adaptado al ciclo de vida de inteligencia artificial. Por eso CPMI se convierte en un habilitador clave. Hoy, si me entienden ustedes, si me entienden, o sea, me parece súper crucial ya ir visualizando este tipo de cosas. ¿Sí me entiendes? Porque quizá las soluciones tradicionales, ¿no? De las funcionalidades típicas, las cosas, bueno, no van a generar simplemente una evolución. Entonces, claro, cuando uno habla de ágil, tienes lineamientos para recopilar historias de usuario, entregar resultados en iteraciones, encontrar necesidades del usuario, bueno, ya está. Pero cuando hablas de un approach basado en datos, pues finalmente es qué hacer con un alto volumen de datos, ¿no es cierto? Y un ciclo de vida, pues basado en entendimiento, preparación, análisis, funcionalidad, que ya vamos a intentar mirar. Algunas consideraciones de adaptación, por ejemplo, ¿no? Entonces, si bien es cierto, claro que hay definición de iteraciones, que ya las vamos a ver ahorita, más o menos cómo funciona. Un enfoque de calidad de datos y gobierno sobre el output de la iteración. O sea, hay un enfoque muy de validación continua, ¿no? Validación continua, tititi, casi que en caliente. Mucho más que quizá en la funcionalidad tradicional. Y tienes roles, ¿no? Como un Data Product Owner, por ejemplo, quien entiende los datos del producto y su ciclo de vida en perspectiva de negocio, ¿no? Pero de los datos, efectivamente, puedes tener claro tu Scrum Master, que es este CPMI, que entiende de metodología, ¿cierto? De gestión de proyectos de inteligencia artificial y llega a un proyecto de IA, ¿no? Con esta formación y con esta metodología para que la pueda adaptar, ¿ok? Entendiendo los elementos que tiene que tener, los patrones que tiene que tener, cómo aplicar requerimientos basados en ética, responsabilidad, transparencia, gobierno. Ah, ok, ese es el CPMI, ok, en cierta manera. Y pues obviamente tienes marcos de equipos de trabajo. Entonces, por otro lado, tienes esta metodología no basada en minería de datos, mira. Si ves, entonces este CRISP-DM es una metodología más utilizada para proyectos de minería de datos, mira. Sí, esto fue creado en 1999. Yo de esto pues realmente no sé nada, ¿sí me entienden? Esto no lo tengo claro, ¿sí? Sí tengo el método de cómo funciona, pero esto sí no sé la evolución de cómo llegó hasta acá, ¿ok? Pero pues tienes fases, ¿no? Ese pedacito de solamente data, ¿no? Solamente data. Entonces tienes fases como, primero debo pensar en la comprensión del negocio. Tengo que pensar en la comprensión de los datos, tengo que trabajar en la preparación de los datos, tengo que crear un modelo, tengo que entrenar un modelo, tengo que evaluar el modelo y busco desplegar el modelo. ¿Ok? Digamos que estos son la metodología basada en este CRISP-DM, ¿no es cierto? De alguna forma. Entonces, ahora vamos un poco, ¿no? Cómo todos estos elementos se reúnen en CPMI. Ok, ya te he dicho un poco, ¿no? Como que todo así, ¿no? Un poco revuelto, pero la certificación o la metodología lo que hace es integrarte todo eso, ¿no? Te integra en un método, ¿ok? En un método específico. Entonces, ese método específico, en cierta manera, pues, aquí tiene, ¿no? Miren que toda esta cantidad de flechas, ya les lo voy a explicar un poco, ¿no? Pero tiene que ver con un mundo altamente iterativo en diferentes direcciones. ¿Sí? Son iteraciones en diferentes direcciones, o en diferentes ciclos. ¿Sí? Por un lado, tienes la fase de entendimiento de datos, o sea, son 6 fases, o sea, todo el concepto de entendimiento de datos, donde dice, bueno, cómo identificas y alineas las oportunidades definitivamente que tienes en tu negocio con soluciones de inteligencia artificial. Por ejemplo, a nivel metodológico, aquí hablaremos del AI Go No Go Chart. El AI Go No Go Chart es tener en cuenta cuál es el set colectivo de preguntas e interrogantes que te tienes que hacer antes de optar por decir esto sí se soluciona con una IA. Si paga hacerlo por esa vía. O sea, como les decía yo desde el principio, no todas las soluciones implican inteligencia artificial. ¿Sí me entiendes? Este chart te ayuda de alguna manera a determinar si efectivamente esa es la ruta o no es la ruta.
¿sí? Así como entender pues la promesa de valor, entender los KPIs en perspectiva de negocio, son cosas que ves acá. Cuando hablas lo que llama data understanding, ¿no? Es todo ese ciclo, claro, de tratar de establecer específicamente el estándar, ¿no? El estándar de los datos, entender el entorno de los datos, ¿ok? Comprender realmente el proceso de recolección de datos y cierre esa etapa con la data de alguna forma, ¿no? La data recopilada, la data que vas a usar de las diferentes fuentes de datos, que son complejidades que hay detrás de estos proyectos, porque en gran parte muchos de los datos pueden, el ownership, ¿no es cierto?, de cada dato, de los datos, pues a veces son de diferentes fuentes, de diferentes dueños, ¿no? Y la integración en cierta forma, pues bueno, pues tiene que ver mucho con esto en esta etapa. Cuando la data la tienes lista, pues hablas de algo llamado data preparation, que es toda la limpieza, ¿cierto? Toda la limpieza, toda la depuración, toda la categorización, la clasificación, la depuración, ¿no es cierto? Todo lo que necesitas para asegurar que la data está limpia, ¿no? Limpia para ser cargada, pues, en un modelo, ¿sí? Entonces, cuando llegas al modelo, que es este, mira. Sí, el modelo lo que quiere pues es apropiar la data limpia y utilizar el algoritmo, ¿no? O el diseño del algoritmo o selección del algoritmo que va a tomar la data precisamente y lo vas a dedicar efectivamente ¿a qué? Pues a generar marcos de entrenamiento. Sí, entonces voy a empezar a entrenarla, hacer validaciones, entrenos del modelo y refinamientos que voy a generar. ¿Ok? Ahora, a partir de eso, pues entro a una evaluación del modelo. Entonces, la evaluación pues se dedica a todos los procesos de validación que yo tengo que hacerle al modelo. Pues, un bebé que apenas está aprendiendo a caminar, ¿sí me entiendes? No lo vas a botar de una vez. Tienes que darle la mano, ¿no? Llevarlo, validar, a ver si está caminando derecho, si está cumpliendo mis requerimientos. Bueno, mis riesgos, ¿no? Los temas, decíamos nosotros, ¿no? Claro, todo lo asocia a los conflictos éticos, responsabilidad, transparencia, gobierno, cumplimiento regulatorio, procesos, ¿no? Ok, si va por el buen camino, cumple requerimientos, la data que estás produciendo, ¿no? Entonces, por esto viene flechas en doble vía, porque esto puede perfectamente regresarse a diferentes etapas del modelo. ¿Sí? No es un modelo totalmente cíclico que sigue una cadencia, que es una secuencia lógica, no. Si esto sigue para un lado, para el otro, si me entiendes, tú te puedes adaptar por iteraciones en cada una de las fases en diferentes momentos. ¿Sí? Para llegar a lo que llama la operacionalización. Entonces, este es el marco operativo. ¿Sí? Entonces, llegar a un modelo optimizado, ¿no es cierto? Un modelo depurado, un modelo enseñado, acompañado, validado, auditado, ¿no es cierto? Dentro de un proceso que es bien ongoing, ¿no es cierto? Totalmente transversal, pues, en todo esto. Entonces, este modelo, ¿no? En cierta manera, pues llega y dice, bueno, pues tiene una estructura, ¿no? Tiene una metodología, pues basada en una jerarquía de fases, actividades genéricas, especializadas, artefactos y metodología, que es una secuencia de pasos, que se enmarca, pues, en una estructura, de una forma de procesos, ¿ok? Detrás, listo, de lo que hay aquí a nivel metodológico, miren, donde haz de cuenta el PMBOK, pues, y su tabla de procesos, que ahorita volvió a salir, pues, entonces, ¿cuáles son mis procesitos? ¿No? Y aquí tengo que pensar en la adaptación de estos procesos a los patrones de inteligencia artificial que tú quieres generar. Y pues evidentemente pues esto llega a cosas donde, por ejemplo, esto es un ejemplo, ¿no? Por ejemplo, de una inteligencia, ¿no? Entonces, por ejemplo, acá, digamos que esto es la aplicación de un chatbot en un nivel uno, dice. Es un conocimiento básico del producto, gestión de cuentas, solución simple de problemas. Entonces, aplicando la metodología, pues la metodología te puede llevar, ¿no? A entender, digamos, pues todos los objetivos del negocio, pensando en el grupo de tareas, mira, grupo de tareas asociadas a qué, pues a determinación de los business objectives. Entonces, ¿cómo determinar business objectives? ¿Cómo alinear la solución de inteligencia artificial con la estrategia corporativa? Sí, cómo puedes empezar a definir efectivamente unas métricas que determinen la definición de éxito, ¿no es cierto?, de tu propia solución dentro de ese mismo grupo de tareas, dentro de la fase de business understanding. Si tienes pues una definición de alcance de todos tus diferentes patrones de inteligencia artificial que pueden ser pues perfectamente utilizados de pronto para esa solución. Entonces aquí tienes de pronto este tema de conversionización y si pues le vas a poner un tema de hiperpersonalización, bueno, cómo va a ser el alcance. Sí, tienes lo que les decía yo, el AI Go No Go, ¿no es cierto? Que es como quien dice todo tu formulación de interrogantes y elementos para definir si efectivamente lo que necesitas es una solución de inteligencia artificial o no.
¿no? Con diferentes, pues, preguntas y listas de chequeo, ¿no? Por eso esto sí es una metodología. Sí, porque sí tiene formatos, ¿sí me entiende? Porque sí tiene herramientas, ¿ok? Porque sí tiene elementos, ¿ok? De metodológicos ya predeterminados, que tú pues lo que haces, ¿no? Con una metodología de Scrum o cosas de esas, entonces ya sabes que es un modelo, una secuencia de pasos, ¿no? Que tú ya tienes que empezar a seguir. Entonces, KPIs, ¿no es cierto? Dentro del desempeño y todo. Finalmente, digamos que de alto nivel, ¿cómo opera esa agilidad adaptada a inteligencia artificial, ¿no? Sumada a esta metodología basada en minería de datos, ¿ok? Y basado en esto llamado Data Ops o Data Ops, como queramos llamarle, no DevOps, sino Data Ops, ¿cierto? Entonces, donde uno dice, bueno, aquí está mi ciclo de vida, mi modelo de 6 fases, ¿no? En donde yo puedo tener una necesidad o problema, si tengo un concepto, obviamente, de business understanding, donde claro que voy a iterar, ¿no? Voy a iterar dentro del concepto de business understanding, que es la alineación estratégica, y tengo una compuerta de cambio de fase que está establecida por el EA Go, No Go, pues chart, ¿no es cierto? Que me determina si efectivamente va o no va, ¿no es cierto?, esta solución. Tienes conceptos de, pues, entendimiento de datos, o sea, un gran, ¿no es cierto?, bucle, míralo aquí, pero que tienes pequeños, si me entiendes, pequeñas iteraciones, ok, para asegurar que la recolección de data efectivamente es validada cumpliendo la estandarización que tú has definido desde el principio. Cuando hablas de la preparación, entonces tienes el mismo concepto, evidentemente, pero pues buscando una compuerta, o sea, la calidad de datos y cantidad de datos que necesita tu modelo. Cuando ya llegas a diseñar tu modelo, pues efectivamente pues vas a tener un modelo obviamente entrenado, pero probablemente lo que entrenas, ¿cierto? Te genera un modelo de refinamiento que te lleva nuevamente a otras etapas previas, si me entiendes, dentro de la misma fase, porque te tienes que devolver a validar data que colectas, validar calidad y cantidad de datos, ¿ok? Y asimismo, toda la fase de evaluación. Entonces, como vas reentrenando el modelo hasta alcanzar el nivel de accuracy que tú realmente necesitas o que estás buscando en función de los parámetros que has definido, pues esto también te lleva a otras etapas, mira, del modelo, ¿sí? De manera iterativa. ¿Ok? Y finalmente, pues ya tienes un mundo de optimización, ¿no? Que es la parte operacional del modelo que uno diría, pues en proyectos, no, no, pues proyectos ya no incluye eso, ¿sí me entiendes? Pero entonces aquí es donde viene el tema, ¿no? Pues tú ya estás hablando, no hablas de un ciclo de vida orientado al proyecto, sino que hablas de un ciclo de vida orientado a una solución, ¿ok? Que trasciende más allá de simplemente un cierre, le entregué la funcionalidad y me fui. ¿Sí? Sino que lleva esto a mucho más allá. O sea, el bebecito tienes que enseñarle, darle a comer, no ver a ver se va a enfermar, qué reacción tiene ante esa comida y resultó con alergia, ¿no? Entonces, definitivamente, pues va por ese concepto. Bueno, ¿cómo lo vieron? ¿Qué les pareció esta última certificación no en inteligencia artificial que tiene el PMI? ¿Mm? ¿Preguntas de pronto por ahí? Andrés, tengo una. Buenas noches para Hola, todos. Jonathan, ¿cómo estás? Bien, bien. Bueno, me pareció interesante pues que esta nueva metodología hacia los nuevos proyectos de IA, pero quiero consultar si esta metodología se puede o va directamente a arraigarse a la guía ágil y la puede hacer modificar más adelante, porque viendo que hay nuevos roles identificados que lo mencionaste como el Product, el Owner Data o algo por el estilo, entonces como habrán nuevos roles, se modificarían las ceremonias ágiles, incluso la guía ágil. Yo pienso que no, ¿no? Mírate que si tú te das cuenta, o sea, el concepto del bucle pues puede mantenerse, si bien tienes el concepto de daily, no, pues vas a hacer siempre validación continua, no, todo lo que significa hacer las demos, hacer retrospectivas, eso pues siempre seguramente va a ser parte. Lo que pasa es que es una agilidad entre un modelo muy diferente, ¿no? Como que no sigue un patrón, ¿no? Que es un patrón determinístico, determinable por una prioridad de un backlog y ya está. Y como que tú sigues, listo, iteras aquí, continúas, itero aquí, continúo. Y como que siempre vas en progreso.
¿Sí me entiendes? Acá no pasa eso. Sí, como tienes algo que es la fuente, que es la data, y la data es viva, la data es dinámica, es cambiante, ¿sí me entiendes? Significa que yo no siempre quizá esté en progreso, sino que tengo muchas veces que remitirme hacia atrás, ¿no? E irme a fases anteriores, ¿no es cierto? A volver a construir, a volver a trabajar ahí para entender qué pasa en lo que sigue, ¿sí? Y trabajar pues todo el modelo. Entonces, digamos que a nivel de cambiar metodología y todo eso, seguramente quizá no lo veo yo, ¿no es cierto? Esto es como una adaptación, ¿no es cierto? Ya aplicada pues a este tema de proyectos de inteligencia artificial. Ujú, Entendido, gracias. ujú. Bien, Jonathan. Muy bien. Entonces, miren. Digamos, como lo ven, pues sumamente interesante. Bueno, ya vamos a hablar aquí, ¿no es cierto? Por ejemplo, ¿qué hacemos nosotros con esto? ¿No? Aquí les voy a hablar un poco, pues nosotros vamos a impartir un programa de formación de IA, ok, por acá, ¿no? Súper interesante, donde, pues, bueno, puedes tener un concepto, obviamente, de formación, ¿no? Vamos a tener 20 horas de formación, súper bacanísimo, que en modalidad de curso taller, ok, curso taller para aplicación de inteligencia, obviamente, artificial. Entonces, casos de inteligencia artificial, llevar la metodología aplicada. O sea, este es un esquema que manejamos, que ya lo íbamos haciendo con el PMOCP también, ¿no? Y aquí va a ser para el PM, CPMAI, ¿no es cierto? Un esquema curso-taller, ¿no? Donde es sumamente, pues, práctico de temas de simulación de proyectos de inteligencia artificial para aprender metodología. ¿Ok? De IA en caliente, mejor dicho, ¿sí? Aprender haciendo, ¿no es cierto? Pues todo lo que hay obviamente aquí detrás. Listo, que ya más adelante les vamos a hablar un poco de eso. Finalmente, miren, digamos que como siguiente punto, ¿ok? De este webinar, listo, aquí en este no nos demoramos mucho. Entonces, mira todo el ecosistema que tienes, ¿no es cierto?, en el universo del PMI. ¿Ok? Y una de las cosas, pues, que es importante tratarlas de validar, ¿no? Aquí es, bueno, tu plan carrera, ¿no? Del PMI para este 2026. Sí, entonces mira que tenemos diferentes tipos de certificación, evidentemente. Y quiero, ¿no? Darles un repasón, ¿no? De alguna forma pensando en todos aquellos que están pensando en PDUs, ¿no es cierto? Aquellos ya certificados quizá del año 2022, 2021, 2023 incluso pues ya están pensando un poco en esto. Entonces, ¿cuál puede ser la hoja de ruta, ok, para alcanzar esto? ¿No es cierto? Entonces, bueno, pues de alguna manera, pues comentarles que en Sousa, obviamente estamos manejando todos los 10 proyectos, principalmente de certificación, o sea, todas, creo yo, las certificaciones del PMI, sí, y dos cursos, obviamente, de herramientas para un portafolio, pues, de 12 programas que ofrecen PDUs pues, por doquier, evidentemente. Entonces, yo lo primero, no, es pensar aquí, ¿no? Entonces aquí tengo, sí, esta hoja de ruta, que de pronto algunos ya la conocen porque he tenido la oportunidad de interactuar con varios. ¿No? Entonces, cualquier persona que desee de pronto una consulta, ¿no es cierto? Ya más personalizada y contarnos de alguna manera cuál es el perfil, para dónde quieren desplegar sus carreras en gestión de proyectos, o qué es lo que tienen, pues con muchísimo gusto a nivel, pues comercial, pueden contactarnos y hacer una pequeña sesión. Una pequeña llamada, listo, totalmente abierta, ok, nos encanta, puede servir para poder entender pues cuál puede ser el mejor oriente que puedes utilizar. Por un lado, digamos que tienes por acá, recuerda, ¿no? Si eres una persona que es consultora, si manejas marcos de consultoría, eres un product owner actualmente, eres un líder de estructuración de proyectos, ¿sí? O eres un líder de cadenas de valor o abastecimientos o cualquier cosa, eres un analista de requerimientos, ¿no? O eres un líder de PMO y tu enfoque es más orientado a producto, ¿ok? A solución, al outcome. Si tu enfoque es más orientado a la eficiencia de procesos, tiene que ver con esto que vimos hoy con CPMI, por ejemplo, beneficios y valor, ¿no? Entonces, pues bueno, seguramente un PMP siempre yo lo reconozco mucho porque el PMP es tu carrera, ¿no? Es tu carrera y no es de, bueno, tienes que saber un poco de todo, ¿ok? Pero si te enfocas en esto y quizá ya tienes tu PMP, pues bueno, pues interesante si coges un PBA, ¿ok? Un Project Business Analyst, recuerda que es una credencial que te da a ti todo el ciclo de vida de productos. Un PBA, por ejemplo, es capaz de soportar proyectos de inteligencia artificial, digamos que desde la perspectiva de PBA o de análisis de negocios, evaluación de problemas con claridad, ¿no es cierto? Todo el mundo
del entendimiento del cliente final. ¿Sí me entiendes? Y cómo asegurar que entregas valor. Entonces, una persona que se asegura o trabaja en el ciclo de vida del producto. O sea, desde la estructuración, la construcción, su desarrollo, sus pruebas, sus operaciones, su continua realización de valor y maneja y soporta a todo lo que tiene que ver con hacer lo correcto. Entonces soporta capas de planeación estratégica, capa de gestión de portfolio cuando trata de hacer proyectos correctos. Soporta la capa de gestión de programas cuando se asocia a la gestión de beneficio. Capa de gestión de proyectos porque tienen que asegurar que los requerimientos de solución funcionales, no funcionales, de calidad y todo eso, pues soporte la entrega de valor. Ahora, un shoot podría ser un ACP, ¿no es cierto? Debería, chévere, ¿no? Interesante. No, porque ACP, pues, es bien interesante hoy por hoy en ese marco y, pues, podría, ok, un podría, pues, un risk management no está mal, ¿listo? De profundización, ¿ok? Segundo, las personas que son, por ejemplo, del sector de infraestructura, ¿no? Si tú estás en el marco de infraestructura, eres gerente de proyectos de mega obras, por ejemplo, en industria, minería, oil and gas, ¿sí me entiendes? Si trabajas proyectos EPC, ¿no? Todo ese tipo de enfoques, ser un director, gerente de proyecto inmobiliario, todo eso, pues te sirve una certificación de PMICP, ¿no? Entonces, no necesariamente debes ser ya mismo PMP. Pues chévere ser PMP, ¿no? Obviamente, porque es la carrera, siempre digo, esto no es absolutamente dependiente, listo, no es dependiente, pero podría optar por un Construction Professional, una certificación de construcción que pues nos permite entender diferentes facetas, ¿no? De este tipo de proyectos, o sea, proyectos que se orientan definitivamente a la gestión del riesgo, ¿no? A la gestión de reclamaciones, a la gestión contractual, tipos de contrato de ingeniería y construcción, ¿no es cierto? Gestión de interfaces. No, tengo gestión de administración, digamos, de cambios, ¿no? Y gestión del alcance, bueno, monitoreo de todo lo que es gestión del alcance a lo largo del producto, ¿no? Son múltiples cosas. Después, un RMP me parece crucial, ¿no? Hoy en día yo pienso que Risk Manager es una de las profesiones o carreras que se deberían hablar muchísimo, ¿no? Es decir, esto está, el Risk Management Professional se asocia muchísimo a todo el universo de riesgos de todos los proyectos, ¿sí? Entonces, en construcción, en tecnología, en todo, y esto pues te enmarca gestión de riesgos a diferentes frameworks, o sea, te enmarca pues un gobierno de riesgos, no es gestión de riesgos a proyectos únicamente, ¿sí? Sino que es gestión de riesgos, es un gobierno de riesgos, ¿sí? Un gobierno de riesgo donde hablas de estrategia, hablas de portfolios, de programas, hablas de proyectos, hablas de todas las operaciones y cómo todos los marcos de riesgos pues se conectan en diferentes instancias, modelos de escalamiento, desescalamiento de riesgos, o sea, es una certificación muy potente. Bueno, si quieres darle un impulso a tu carrera profesional, listo, si quieres propulsarla a generar un diferenciador claro, pero todavía estás en el ámbito de gestión, sí, pero estás como en el límite, ¿no? Cuando uno es, por ejemplo, gerente de proyecto, líder de proyecto, uno todo está, hablemosle, digamos, hablado muy operacionalmente, ¿no? Estoy en lo táctico, en lo operativo. Sí, pero quieres dar un pasito adelante, ¿no? Entonces, un pasito adelante es no solamente hablar de lo táctico, sino también hablar de lo estratégico y hablar de lo operativo. La táctica, estrategia, operación, ¿no? Metidas en un gran paquete de elementos, ¿sí? Donde ya estás pensando tú haces coordinación de múltiples proyectos, no haces gestión de beneficios o valor, ¿no? Por ejemplo, si eres un líder de programas, coordinador de múltiples proyectos, eres un PMO líder, eres un Scrum de Scrums, aplicas agilidad escalada, no coordinas diferentes equipos de diferentes dinámicas. Hay proyectos que trabajan enfoques predictivos, con enfoques ágiles, con diferentes, ¿no? Entonces tienes que armonizar todo eso, generar valor, generar programas adaptativos, medir beneficios, medición de impactos. Pues una gestión de programas, ¿sí me entiende? Es de las mejores credenciales que hoy por hoy está demandada. O sea, hay mucha gente que ya está acá, ya tenemos, bueno, 4 program managers. Aquí hubo en esta ceremonia del día de hoy, ¿no? José Bello, no creo, no sé si estés aquí, pero pues fue un PGMP de esta semana que pasó, entonces digamos que muy contento por eso. Y bueno, pues para soportarte PBA. Mira que PBA, ¿no es cierto? Es una credencial, digamos que soporta, decía yo, PBA soporta portafolio, programa, proyecto, estrategia, porque tiene que ver con beneficio correcto. Entonces,
El Program Management maneja el beneficio, una perspectiva un poco más estratégica, con herramientas y con todo. Y este, pues, tiene que ver un poco como con el pedal, ¿no? Con la operatividad del beneficio, ¿no? Con la gente, ¿no? Entonces, digamos que es muy importante. Y bueno, pues un CUT, ¿no es cierto? Por aquí, pues un ACP. ¿Por qué un CUT, un ACP? Porque un Program Management tiene que saber de proyectos. Si me entiendes, yo tengo que saber de ágil, si me entiendes, yo tengo que saber de predictivo, yo tengo que saber de todo, ¿no? Tengo que saber de todo un poquito, ¿no? Para poder coordinar múltiples equipos. Por el siguiente, si quieres ya salirte un poco, tienes el chance de decir, bueno, ya no va a estar ni en lo táctico ni en lo operativo, sino que quiero darle un impulso a mi carrera. ¿Ok? Un impulso, ya es momento, ¿ok? De ocuparme de tomar decisiones estratégicas para el negocio. Sí, entonces cuando trabajas en empresas, por ejemplo, qué sé yo, el sector bancario, ¿no? O el sector no sé, de oil and gas, o sectores, digamos, qué sé yo, ¿no? El sector público, ¿no? Que producen, ¿no? Una cantidad de necesidades y bancos de proyectos, iniciativas, que pues tienes que entender, pues, que cómo las priorizas, cómo las optimizas, cómo las balanceas, cómo monitoreas el business value, la entrega de valor. No, estás participando en la toma de decisiones de proyectos que se deberían ejecutar y dónde asignar inversiones, dónde asignar gente, cómo balancear y optimizar recursos para direccionarlo a los proyectos que son los que necesitas. Pues bueno, un PGMP es genial. Ahora, no necesitas ser PGMP para ser, perdón, yo hice PGMP, ¿no? De PFMP, o sea, gerente de portafolio. No necesitas ser gerente de programas antes para ser gerente de portafolio. Ok, no son interdependientes, son temas muy diferentes, son relacionados, pero son muy distintos. Entonces, si te quieres dar allá, entonces hay mucha gente que incluso sin ser PMP, ¿no? Ha llegado a ser portfolio manager, incluso, ¿sí? ¿Por qué? Pues porque es un norte totalmente estratégico. Toda su vida se desarrolla en un marco estratégico. Entonces, si tú quieres llegar a dar ese salto, pues portfolio manager es una excelente certificación. Y mira, PBA vuelve y juega. No, porque PBA es, bueno, selección de proyectos correctos, lo correcto, requerimientos correctos y todo eso. ¿Ok? Si estás pensando por acá, si eres un Agile Coach, ¿no? Te gusta el tema de ágil, ¿no? Eres un Scrum Master, tienes tus certificaciones de ágil, ¿no? Entonces yo soy Scrum Master, Product Owner, ¿no es cierto? Team, tengo Safe, tengo soy Agile Coach, me gusta la transformación ágil, hago gestión del cambio, innovación, ¿no? Eres bien de esa tendencia, ¿no? Súper agilista, bacana. Entonces, pues si de pronto quieres profesionalizar eso, ok, recuerda que la certificación de ACP es una certificación hoy profesional de agilidad. Es una certificación llamada Gold Standard Certification. Ok, certificación oro, ok, porque integró, ok, certificaciones de agilidad como Discipline Agile dentro de sí, integra, es un marco totalmente multi-framework, ok, o sea, te enseña una agilidad híbrida realmente que te lleva a ti a generar tus propios modelos de way of working, ok, combinando las mejores herramientas de Safe, de Lean, de Kanban, de Scrum, de todo ese tipo de cosas para que tú realmente propongas criterio y evolución en tus equipos, no a través de una agilidad diferente, una agilidad pragmática, una agilidad, digamos, agnóstica y totalmente basada en el contexto. Entonces, pues muy, muy importante por ahí. Y por último, bueno, por aquí, si eres un líder de PMO, ¿no? O consultor de gerencia de proyectos que impulsa oficinas de proyectos, líder de portafolio, sí, gestor de recursos, por ejemplo, si me entiendes, estás coordinando gente, no sabes qué hacer, ¿no? Soportas también el desarrollo de portafolios, quieres entender el ciclo, ¿no? Todo lo que se llama el PMO, Customer Life Cycle, que es el ciclo de vida de experiencia de la PMO, basado en el flywheel de la PMO, pues en su último estándar, pues definitivamente es una excelente certificación, una muy buena propuesta para que si eres consultor, si te interesa la metodología, te gusta la estandarización, no quieres formular, no te gusta estar tanto en la candela de los proyectos, pero sí entender mejores prácticas. Hoy en día hablamos de PMOs orientadas a la entrega de valor. O sea, hablas de un Value Management Office, quizá, ¿no es cierto? Muy orientada, quizá una PMO adaptativa, cero basada en procesos, orientada al cliente, totalmente flexible,
adaptable, ¿no es cierto? Muy, muy dinámica, sí, que presta servicios, ¿no? No, ya no hablamos de PMOs, por ejemplo, es que yo soy una PMO de control, es que yo soy una PMO de estrategia, eso ya se acabó, ¿sí me entienden? O sea, usted ya en esto que estamos hablando, lo que veníamos hablando de inteligencia artificial, un mundo súper diverso, súper necesita soluciones adaptadas a la medida, ¿si me entienden? De cada uno de sus clientes y por lo que hace esta certificación es darte ese tipo de soluciones asociadas a todo esto. ¿Ok? Y la última que hablamos, que fue la de hoy, no, que es CPMI, que pues esto ya es transversal, ¿si me entiendes? O sea, es totalmente transversal para cualquier carrera, quizá más prioritario para aquellas personas que de pronto, ¿no? Están mucho más untadas con soluciones también tecnológicas y de pronto desde sus empresas ya necesitan empezar a ampliar sus portafolios. Sí, o sea, ya sabes que de pronto tus modelos iterativos tradicionales quizá no son la base hoy por hoy. Sí, y ya estás viendo la necesidad de decir miércoles, la empresa está apuntando a meter soluciones de IA, ¿no? En soluciones empresariales, ¿no? Entonces, pues bueno, ¿cómo hacer una gerencia de proyectos de eso sabiendo que todo el mundo va a estar casi que metido en eso? Pues es una excelente oportunidad. ¿Ok? Entonces, digamos que finalmente, recuerden que todos estos modelos de certificación se montan bajo el esquema de proyecto de certificación con Sousa y que ya sabes que el esquema de proyecto de certificación pues es el punto de comienzo a fin, ¿no? En todo lo que hacemos. Varias de las personas que están aquí han vivido ya la experiencia Sousa, donde saben que lo que hacemos en nuestro modelo pues es basarlo en el esquema de capacitación, coaching and mentoring, ¿no? Un esquema de saber, aplicar y validar, una metodología comprobada, porque hay 381 certificados hoy en día, pues con todo el acompañamiento en todo el desarrollo de la aplicación, en el plan de estudio, actividades interactivas, acompañamiento de punta a punta y toda una infraestructura pues tecnológica que te permite manejar todos tus cursos de la mejor manera. ¿Sí? Entonces, como quien dice, pues toda la plataforma, obviamente a todos los servicios, con podcast, con muchos elementos, pues que te van a ayudar a eso. Y con la oportunidad de generar, pues una agilidad híbrida, sí, un modelo de aprendizaje totalmente híbrido, ¿no? Así como les decía ahorita, ¿no? Adaptado a la necesidad, ¿cierto? Totalmente adaptado a lo que tú estás buscando. Puedes empezarlo en cualquier momento, hacerlo de modalidad on demand si tienes necesidad de PDUs ya mismo, a tu propio ritmo con aplicación y después entras al curso sincrónico en el momento en que esté programado, sí, pero ya puedes empezar desde ya, ¿no es cierto? Cualquiera de estos programas. ¿Listo? Si no, pues, y si te adelantas más, si no quieres esperar, pues, al curso online, pues se reemplaza todo esto por sesiones de mentoría con Andrés Sousa, conmigo directamente, listo para que llegues a tu destino perfectamente y te certifiques cuando quieres. Entonces, como lo quieras tener, ¿no es cierto? Arrancas en cualquier momento, no tienes que esperar una apertura de un curso. Listo, ¿cuándo se abre? Por allá en mayo. No, ya mayo ya no, no, desde ya. Si entonces quieres estudiar ya, lo ves necesario ya, empieza ya. ¿Ok? Entonces, pues es parte del éxito de todo esto que ha pasado en todo este marco de este año. No sé si tengan preguntas de pronto técnicas alrededor de este esquema de certificaciones, antes de pasar ya al tema de cierre. Andrés, ¿cómo estás? Buenas noches a todos. Hola, buenas noches, Camilo. Andrés, bueno, un gusto volver a saludarte. Hace un par de añitos que estuviste apoyándonos en la maestría de gerencia organizacional de proyectos y aquí conectados, como siempre. Bueno, un gustazo. Una pregunta con respecto al tema de la octava edición que Ujú. viene en los próximos meses. Sí, Tengo la duda, o sea, no sé si qué tanto impacta eso en los nuevos grupos de certificación. ya. ¿Ya el proceso estaría actualizado o cuál es la recomendación con ese cambio que va a haber? Bueno, buenísima la pregunta, ¿no? Sobre todo las personas que están pensando en certificarse en PMP, ¿no? Bueno, la ventaja en cierta manera de estar con un centro ATP es que nosotros ya venimos, como quien dice, evangelizados con esos cambios hace ya mucho tiempo. ¿Listo? Entonces, como los procesos de formación con tu centro ATP y sobre todo el Premier, pues se basan en información totalmente vigente. ¿Sí? Nosotros desde ya, pues ya hemos tenido toda la oportunidad de acceder a material, pues totalmente oficial de lo que va a ser la nueva certificación y todo este tipo de cosas, para evaluarlo, para entenderlo.
¿no? Ya estamos en todo ese marco de transición. Entonces, claro, pues cuando tú llegues a Sousa, por lo menos, o cualquier centro ATP, pues el centro de ATP te tiene que dar todas las garantías de que estás utilizando el material actualizado, con el enfoque actualizado, con preguntas actualizadas. Ahora, ¿qué ventaja tiene el ATP Premier? Que nosotros regularmente recibimos preguntas clonadas, ¿sí? Del mismo PMI. Entonces, anualmente recibimos un banco, ¿no? De más de 200, 300 preguntas, sí, que son totalmente actualizadas, que es uno de los grandes cambios que quizá va a tener el examen. ¿No? Por un lado, la proporción, ¿no es cierto?, de las temáticas en personas, procesos y dominios, y negocio, perdón, que eran proporciones diferentes, y en la forma de preguntar. No, pues también van a haber unas preguntas de diferente tipo, más de caso de estudio, un nuevo segmento. Entonces, pues eso ya nos va a llegar a nosotros en caliente. Entonces, las personas, digamos que lo decidan, ¿no? En cualquier momento, pues ya van a contar con información totalmente relevante. Ahora, una de las cosas que estamos haciendo para los que están aquí interesados en PMP, ¿no? El próximo curso en enero entra en un plan intensivo, diferente, atípico. ¿Ok? Que busca realmente certificarte de aquí a más tardar junio, porque el cambio será en julio, ¿ok? Entonces, pues si quieres liberarte de esa incertidumbre, cualquier cosa, no, aunque nosotros vamos a estar, pues como quien dice, en la transición y enseñando las dos cosas, todo lo que viene desde el mismo mes de diciembre, desde el mismo mes de enero que empieza el curso, vamos a enseñar las dos cosas de una vez. Sí, para pues cualquier cosa que pase, por si acaso una persona se le va el tiempo por algún motivo, pues también ya tenga el conocimiento. Entonces tenemos un plan diseñado específicamente para certificarte de aquí a junio con lo que necesitas. Y si se te expande, pues también no vas a tener problema porque en el esquema de proyecto de certificación que se basa en capacitación, coaching and mentoring, digamos que tú entras en todo un proceso de acompañamiento, ¿no? Así como en Ágil, aquí lo que vimos, sí que va de punta a punta hasta que lo alcances. ¿Listo? Con lo que es. Ujú. Gracias, Andrés. Muy bien, muy bien, muy bien. Nicolás dice, Andrés, ¿cuáles certificaciones tiene el examen en español? Aunque la recomendación sí es tener la opción de simultaneidad de idioma porque a veces la traducción en español no es muy adecuada. Bueno, bueno, ya ACP está en español, ¿sí? CP también está en español, Construction Professional, Agilidad está en español, CAPM está en español, PMP está en español, ¿sí? Son como creo que las cuatro. Yo siempre le digo a la gente con el idioma, ¿no? Si una persona tiene capacidad de leer en inglés, no tiene que ser bilingüe. Sí, bilingüe, uno puede, pues si tiene uno una buena lectura, ¿no? Regularmente, pues todo esto va a estar bien. APMO también está en español, ¿sí? Entonces, pues siempre le digo a las personas, ¿no? Entonces aquí tenemos un esquema de medio Spanglish en ciertas certificaciones donde, pues en la clase la dictamos así en español, pero con terminología en inglés. Las preguntas de simulación son en inglés. Pero pues eso es acostumbrarse un poco al lenguaje técnico, entonces no hay problema. PMO está en español, correcto. PMO está en español. Ujú. Jennifer. Oh, Jennifer. Buenas, buenas Hola, noches. Jennifer, ¿cómo estás? Los Muy tiempos. bien, don Andrés. ¿Y tú cómo vas? Bueno, muy bien. Feliz de verte aquí. Ahora sí, a ver si nos vemos. Ajá, Solo a ver, pero creo que no. No sé. Bueno, pregunta Andrés. Yo ya me certifiqué, bueno, yo me certifiqué en marzo de 2023. wow. Creo que ya ahorita en 2026 me toca Renovar, claro, tus 60 PDUs. renovar. Ujú, He ujú. sido muy juiciosa con el tema de los PDUs. Ajá, Entonces, ¿qué certificación podría ayudarme a obtener esos PDUs? ya, Mm, pues mi trabajo ahora es, o sea, digamos que ya estoy trabajando nuevamente pues en el ámbito del Project Manager, pero sí he visto que me falta mucho el quehacer. Yo tengo la teoría, claro. pero el quehacer me falta. ¿Qué me puedes recomendar? Sí, yo creo que si quieren a todas las personas que tienen de Ujú. pronto esa necesidad específica, listo, así como Jennifer y las demás personas, podemos hacer de pronto una pequeña llamada, listo, si quieren. Y así empezamos a atender realmente los requerimientos de todos ustedes, listo, de entender el plan carrera, o sea, por dónde, lo que tú me Perfecto. dices, ah, yo estoy ya buscando algo por este estilo.
Entonces ya de cara a este mapeo, pues que ya hicimos, que lo pasé muy rápido y pues que les dejé como un poquito la espinita, pues podemos hacer eso. Entonces, Jennifer, pues la idea sería, ya Cata seguramente se podrá poner en contacto contigo para de pronto coordinar una informativa un poco más detallada para, pues, mirarlo con detalle, ¿te parece? Y evaluar Súper, opciones, Andrés, lo ¿vale? haremos. Claro que sí, Gracias. para que vuelvas a Sousa. Bien, Siempre Felipe. estamos. Andrés, ¿cómo estás? Buenas noches. Hola, Felipe. Saludarte a ti y a Sandra, todo el equipo de Sousa de nuevo por acá. Qué alegría, hombre, volver a estos espacios. Me había perdido pues por muchos temas, pero bueno, aquí estamos firmes en la comunidad Sousa. Tengo Chévere. una deuda con Sousa de certificarme RMP, que llevo como un año ahí pendiente. Y de hecho, esa es la pregunta que te quería hacer, Andrés. Yo lo voy a tomar asincrónico, creo que es así. Ese Sí. ya viene actualizado con la nueva versión del RMP, ¿cierto? Sí, sí, total, total. O sea, el RMP dices tú, ¿cierto? El de Risk. Sí, correcto. Ujú. Sí, correcto. Ya viene actualizado con lo último de riesgos. Ok, y ese lo podría tomar igual en cualquier momento. Igual en cualquier momento. Así es. Así es. Ah, bueno, listo, Entonces, Andrés. Yo creo que este diciembre, enero que estoy en vacaciones, espero ya por fin salir por fin lograrlo. y lograr pues ya la tercera certificación con ustedes. De verdad que qué alegría, Me, hombre, me volver a estos alegra, espacios y Felipe, que sigas por esa gracias. línea, ¿no? Me alegra. Gracias, Andrés. Vale, chévere. Bueno, y por último, por aquí, Jonathan, para hacer honor al tiempo que se... Ajá. Gracias, Andrés. Bueno, una pregunta muy rápida es la siguiente. Bueno, la invitación de lo que comentas es hacer varias certificaciones, pero la pregunta es cómo uno hace cuando adquiere esas certificaciones para mantenerlas. La pregunta es si uno es PMP, las PDU que tú hagas en el transcurso de 3 años con la otra certificación, pues apunta a las dos Sí. o cómo es ese proceso. Sí, así es, ¿no? Digamos que uno a veces dice, uy, no, me toca sacar PDUs para BMP, PDUs para programas. Yo estaría súper preocupado, ¿cierto? Porque no me cabería la vida para cumplir esas PDUs, ¿no? Pero una PDU, ¿no es cierto? De un único curso, digamos que te podría cubrir todas las certificaciones que tienes. ¿Listo? O sea, por ejemplo, si haces 40 PDUs en este año, pues te puede cubrir PMP y te cubre el otro, ¿no? Y hay que mirar el triángulo de talentos como con más detalle, pero prácticamente es eso. No significa que si necesitas 35 de uno y 40 de otro, son 75 que tienes que hacer en un año. No, ¿sí? Regularmente una PDU te puede cubrir perfectamente dos o más certificaciones. Excelente. Muchas gracias, Ujú. Andrés. Vale, Jonathan. Excelente.